Muy bien, con todos buenas noches. Vamos a comenzar en este caso la sesión para el día de hoy. Para ello, estábamos todavía en la sesión anterior con un archivo sobre tablas dinámicas. Se les indicó someramente que revisasen las hojas de teoría. Espero lo hayan podido hacer. En este caso, el hecho de hablar de tablas dinámicas les había indicado es justamente una herramienta que el Excel tiene y que se adecua al cambio. Nosotros vamos a notar que al distribuir elementos en zonas muy puntuales, vamos a obtener una tabla con una apariencia ajustada a cómo se mueven estos elementos. Bien, ahora, dentro de donde se encuentra, dentro de la ficha insertar, en el grupo llamado tablas, van a encontrar ustedes la opción de tabla dinámica, así como está en este recorte de imagen, ¿no? Una salvedad, una observación, ¿no? Que por cuestión de versión, este recorte es de una versión anterior y se puede notar aquí, tabla dinámica, pero el que yo tengo para la versión de Office 2021 tiene una flechita desplegable. Este que tengo aquí no la tiene. Bien, pero esa flechita nos ayuda a trabajar con orígenes de datos. Bien, por ahora simplemente se le va a dar clic al icono de tabla dinámica. El segundo elemento tabla dinámica recomendada es como que trabajes con un asistente que te ayuda a elaborar la tabla, pero son ventanas que quizás también te pueden marear. Entonces lo más sencillo es que uno lo haga manualmente. ¿Cómo? A través de tabla dinámica lo hace el propio usuario. Y la tercera opción, que es tabla, te ayuda a convertir un rango de datos a tabla. Les había indicado, usualmente por cuestión de aprendizaje, cuando en un Excel básico te dicen tabla, no necesariamente estás frente a una, ¿no? Igualmente en el intermedio se puede seguir manejando hasta que nos topamos con tablas dinámicas y ahí necesariamente se hace la salvedad, ¿no? No es lo mismo hablar de una tabla propiamente dicha y un rango de datos, son cosas diferentes. En una de las hojas de teoría también se les ha indicado ello. Luego tienes aquí la apariencia, por el lado izquierdo una tabla dinámica y por el lado derecho tienes un gráfico dinámico. Acotar aquí que cuando ustedes generan la tabla dinámica, estamos ávidos, somos pasibles de inmediatamente poder generar un gráfico dinámico, insertar segmentadores, entre otros. Bien, entonces vamos a ir a la hoja de teoría 2, en donde justamente se indica la diferencia entre rango de datos y tabla. Lo más puntual, rango de datos, el modelo 1. Son simplemente cabeceras, no tienen desplegables, no tienen propiedades de tabla. Entonces eso califica como un área de datos o un rango de datos. Entre tanto que el modelo 2, las cabeceras tienen desplegables, parece filtro básico, pero además en la cinta de opciones les va a salir, también dependiendo de la versión de Office, la ficha de herramientas de tabla con su pestaña de diseño o directamente la ficha diseño de tabla. Pero con eso nosotros ya estaríamos certeros de que estamos frente a una tabla propiamente dicha. Bien, entonces creo que como les decía, la diferencia es obvia. Cabeceras sin desplegable, cabeceras con desplegable, adicional, algunas otras opciones en la cinta de opciones, valga la redundancia. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente hoja, teoría 3. Aquí en teoría 3 justamente el paso es cómo hago para poder convertir un área de datos a tabla. Y el primer paso indica, debes ubicarte en la hoja donde están los datos, en alguna celda que compone los mismos. Bien,
Luego vamos a la ficha insertar dentro del grupo tablas, la opción tabla. Y la ventana va a ser la siguiente. Va a indicar el área que ocupa el rango de datos. Lo básico que nosotros debemos verificar es esta parte de aquí, ¿no? Tabla tiene encabezados. Luego, simplemente ya le podremos cambiar de nombre para manipular el elemento y trabajar sin mayor problema. Luego en la hoja de teoría 4 tenemos lo que corresponde ya a la inserción de la tabla dinámica. Ficha insertar, grupo tablas, opción de tabla dinámica, pero directamente al icono. Esta ventana, cuando tenemos versiones más recientes, justamente es bueno conocer la ventana para que se va a reducir esta parte de acá. Bien, en las versiones recientes solamente te va a pedir seleccionar la tabla o el rango y decir dónde se va a colocar, si en una zona existente o en una hoja nueva. Bien, luego de ello, si vemos en teoría 5, bueno, ya cuando se inserta la tabla dinámica deben quedar dos zonas, una netamente para la tabla dinámica y la otra para lo que es panel de campos de la tabla dinámica. Muy bien. Entonces vamos a ir a ver de ejemplo introducción donde tenemos un área de datos. Aquí se van a ubicar dentro de lo que es la ficha insertar. Dentro del grupo tablas y la opción tabla dinámica. Como les indico directamente al icono, si ustedes despliegan flechita, te dice de una tabla o rango, que va a ser exactamente lo mismo que hace el icono. Datos externos, cuando tienes alguna data adicional para poder trabajarla y que sea parte de un modelo. Bien. O literalmente usando complementos adicionales como es Power Pivot, poder trabajar con un modelo de datos. Bien, por ahora entonces solamente clic al icono. Ahí está la ventana más pequeña. Como les indicaba, solamente apunta a seleccionar la tabla o rango que vas a utilizar y dónde lo vas a ubicar. Entonces, ya el área
puede venir en correcta, ¿ya? Pero primero vamos a verificar la creación o la conversión de esto a tabla propiamente dicha. ¿Por qué? Criterio de actualización. Para que eso se haga mucho más fácil, con un clic derecho y actualizar. Bien. Entonces voy aquí en insertar, le digo tabla, el área por defecto es correcta, la tabla tiene encabezados verifican, presionamos aceptar. Salen los desplegables, igualmente veo en la cinta de opciones, aquí está diseño o diseño de tabla, y desde allí vamos a verificar las propiedades donde tenemos la posibilidad de cambiar el nombre de la tabla. Bien, posibilidad de cambiar nombre de la tabla. Entonces le voy a cambiar aquí, le voy a colocar un prefijo tbl por tabla subguión intro. ¿Ya? Le voy a poner tbl subguión intro. Muy bien. Con ello, la idea de trabajar con la tabla propiamente dicha, reitero, es para que si la tabla dinámica tiene que actualizarse, pues la actualización sea mucho más rápida y sencilla. A ver, me indican si ya tienen la tabla, por favor. El nombre sugerido que les estoy brindando es tbl. tbl es prefijo de tabla, subguión intro. Esto es similar a colocar nombres de rango, y los nombres de rango se colocaban desde aquí, pero son cosas distintas. Aquí es a nivel de propiedades de tabla y aquí es a nivel de un nombre de rango. Bien, entonces a ver si me indican, a ver si tenemos ya la tabla nombrada. Partimos de ello, ¿no? Partimos de ello. ¿Para qué? Para después simplemente llamar a la tabla y empezar a realizar la tabla dinámica. Bien, entonces si lo tenemos, van a ubicarse en la hoja llamada ejemplo introducción. Aquí te dice mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Entonces voy a ir a la celda B de bueno 6. Bien, voy a ir a la celda B de bueno 6.
Y en la celda B de Bueno 6 voy a colocar lo que es mi tabla dinámica. Bien, entonces, en este caso, desde lo que es la ficha insertar, elijo directamente el icono de la tabla y para tabla o rango le había puesto tbl subguión intro. Ojo que si hubiera sido un rango de datos, ustedes manualmente hubieran tenido que utilizar esta flecha, ubicarse posteriormente en la hoja anterior, ¿ya? Ubicarse en la hoja anterior y seleccionar el área conveniente. Apuntaríamos a lo mismo con la salvedad de que en un caso de actualización, si ustedes trabajan con un área de datos, rango de datos, tendrían que regresar a la hoja de origen y seleccionar tantas filas adicionales como se hayan agregado o se vayan agregando. Entonces, si yo tengo una tabla con 50 registros, en unos 2 días agrego 30, en 2 días más 40, en 3 días más 50, vas a tener que estar haciendo ese mismo proceso reiteradas veces. Mientras que si trabajas con una tabla propiamente dicha, entonces no vas a tener el problema de estar a cada rato ampliando tu selección. Bien, por eso convertimos a tabla y ponemos un nombre. Luego, aquí le voy a indicar aceptar y van a poder observar en este caso el área de la tabla dinámica y los campos de la tabla dinámica. Muy bien. Ahora, trabajando con ambos, nosotros vamos a dar solución a lo que es este rótulo para la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Bien, cantidad de productos vendidos por cada empleado. Muy bien. Ahora, dentro de lo que fue la ventana de la tabla dinámica, incluso le puse a partir de una hoja existente, una celda específica, la B de Bueno 6, puesto que lo único que yo tenía en esta hoja era el título. Entonces no me sería de utilidad que yo le diga una nueva hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque la que tengo tiene suficiente espacio para poder trabajar. Muy bien. Entonces, a ver, dice productos vendidos. Voy a buscar aquí en mis campos y la forma de trabajar con ellos es, puedes dar un clic en el recuadro, en su casilla, por ejemplo, producto. Por cada empleado, voy a llevar aquí el vendedor, le voy a dar un clic. Pero cuando trabajamos con clics, automáticamente la zona que es operativa, más es de filas.
Ahora, si esto yo lo doy aquí, bueno, le quito el check, miren, ya, obviamente regreso a la vista inicial, pero no es solamente que habilito o deshabilito el check, sino también que puedes hacer arrastres. Por ejemplo, el producto lo arrastro a filas y miren, el vendedor lo voy a arrastrar a columnas, porque tienes 4 sectores, filas, columnas, para poder armar la tabla. Cuando es hacia filas, es una tabla un poquito más compacta, en apariencia más agradable, ¿sí? Pero cuando haces también uso de columnas es para elaborar una tabla tipo doble entrada. Bien, elaborar una tabla tipo doble entrada. ¿Qué es una tabla tipo doble entrada? Cabeceras a la izquierda y en la parte superior. Bien, bien. Y si los quiero llevar, profesor, sin el clic en la casilla, bueno, haces el arrastre hacia arriba. Bien, entonces, dependiendo los ejercicios, y es sugerente, si ustedes van a, como en este caso, desear utilizar columnas, ¿ya? Si van a desear utilizar columnas, recomendación que sea un campo que no tenga muchos registros. Por ejemplo, puede haber una columna, un campo de sexo en una tabla. Solamente habrá en lo posible dos, sexo masculino femenino. Si hay otros más bien, pero no va a pasar como unos 10, 20, 30, 50 registros. Ahí va a ser pocos, ¿no? Femenino, masculino, otro, no indica, pero vas a tener opciones limitadas. Y para columnas eso es bueno. Estado civil igualmente, soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, ya 5 alternativas máximo. Pero si aquí indicamos tengo una lista de 200 trabajadores y la voy a mandar a columnas, imposible, tu tabla va a salir muy ancha. Bien, entonces si vamos a utilizar columnas, tiene que ser un campo que tenga pocos registros. Caso contrario, tu tabla no va a ser adecuada en cuanto a presentación. Bien, entonces voy a volver a mover, voy a llevar el producto hacia filas, el vendedor hacia columnas, y como me dice cantidad de productos, aquí tengo la cantidad, esto lo llevo a valores. Esta zona de valores es la que te permite trabajar con cálculos. Ya, esa zona de valores es la que te permite trabajar con cálculos. Muy bien, entonces ya tengo armada mi tabla, solamente que, bueno, la tabla dinámica también te trabaja con funciones y eso me doy cuenta por aquí. Igualmente por la zona de los valores, ¿ya? La zona de los valores en este punto, miren.
En ambos me indica la suma, pero yo puedo cambiarlo de manera sencilla directamente aquí donde están los numeritos. Mira, clic derecho, ya, clic derecho, y buscas resumir valores por, y aquí tienes funciones. Suma, recuento o cuenta, promedio, max, min, producto. Si quieres más opciones. Y en la ventana de configuración de campo de valor, en la parte de abajo tienes opciones. No son muchas funciones, son las básicas relacionadas con funciones también que aprendemos desde un Excel a nivel básico. Suma, recuento o cuenta para contar lo que son números y textos. Promedio, max, min, producto, multiplicación, contar números, solamente números. 4 específicas para estadística, desviación y varianza para población y muestra, pero esas son más específicas. Hasta contar números, creo que todas las debemos conocer. Muy bien, entonces le vamos a cambiar, clic derecho, resumir valores por recuento. Porque aquí te dice la cantidad, no te dice el total de productos vendidos por cada empleado, sino te dice la cantidad. Muy bien. A ver, me indican si la tenemos de manera equivalente distribuida la tablita. Adicionando también, miren, cuando yo salgo de la tabla dinámica, ya no tengo en la cinta de opciones lo que es diseño de tabla, ya no está. Y tampoco veo por ahora los campos, porque yo intencionalmente lo he cerrado. Bien, pero si ustedes quieren volver a ver campos, quieren volver a ver opciones de la tabla, te ubicas dentro de la zona y aquí en la cinta de opciones, miren, está analizar para la tabla dinámica o diseño para darle su formato. Pero los campos, bueno, clic derecho, mostrar lista de campos. Y aquí están los campos. Cuando uno ya la tiene armada para tener espacio, puede cerrar ese panel. Y eso hace que ya solo ingresando o saliendo de la tabla dinámica no se muestren inmediatamente. Pero si tú los tienes activos, los campos, y sales de la tabla, eso se oculta rápidamente. Bien, pero si no es el caso, es porque intencionalmente la podemos haber cerrado. Bien, para ver cantidad de filas o cantidad de columnas, eso simplemente se hace con un ocultar. Se selecciona y se hace un ocultamiento, nada más. A ver, me indican si tenemos hasta ahí la tabla armada, por favor. En realidad esto es lo más importante de la tabla dinámica, ojo. ¿Por qué razón? Porque a partir de lo que uno disponga, va a tener un resultado. Y la zona de filtros, bueno, particularmente yo no recomiendo utilizar la zona de filtro. ¿Por qué? Porque te saca un filtro muy básico. Si queremos algo un poco más, digamos, profundo, más llamativo también, se pueden utilizar lo que son segmentadores de datos. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a personalizar ahora la tabla dinámica. Me voy a ir a la cinta de opciones. Aquí tengo diseño.
a través de lo que es diseño, tengo una galería de estilos. Por ejemplo, voy a utilizar este que se llama oscuro y le voy a poner este modelo. Ustedes pueden poner el que más les agrade, no hay ningún problema. Y bueno, también le vamos a cambiar aquí en la primera celda donde dice cuenta de cantidad, le vamos a poner tabla 01. En etiqueta de fila le vas a poner productos, en etiqueta de columna le vas a poner vendedores. Ahora, cuestión de los totales, miren, tienen totales verticales y totales horizontales. Bien, podríamos desaparecer ambos o dejar activo alguno de ellos. ¿De qué manera? Aquí en diseño también me voy a fijar por el lado izquierdo, también hay un grupo diseño, y en este grupo diseño tienen ustedes una opción que indica totales generales. Bien, totales generales. Si voy por aquí, totales generales, por ejemplo, le digo desactivado filas y columnas, mire cómo queda. Bien, diseño, por el lado izquierdo, grupo diseño también, opción totales generales, y dentro le he marcado desactivado para filas y columnas. Ahora le voy a poner solamente a ver activado para filas. Ya, activado para filas. Y aquí tengo el total general. Bien, entonces totales generales desactivado para filas y columnas. Luego otra vez totales generales activado solo para filas. Y en la hoja anterior, en vez de ejemplo introducción, se van a ubicar al final y van a agregar un par de productos más. Bien, por ejemplo, vamos a colocar payares y ojo, miren, aquí no hay formato, no hay bordes, miren cómo es la letra, diferente a los datos que ya están, ¿no? Entonces yo voy a poner payares, inmediatamente al pasar a la siguiente celda, el formato también se jala, ya no me preocupo de ello. Bien, cantidad le voy a poner 50, precio 50, en total 250, para el mes de febrero, vendedor, voy a poner Olinda. Bien, payares 50-50, 250, para febrero, vendedora Olinda. Y uno más, por ejemplo, a ver, frijoles, le voy a poner 60, 50, 300, para enero. Ubaldo. Bien,
automáticamente el formato se está jalando, los bordes, el tipo de fuente está trabajando. Eso gracias a quién, gracias a que tenemos una tabla propiamente dicha que permite realizar este tipo de trabajo también. ¿Listo? Ahora, si yo voy nuevamente a la hoja de ejemplo introducción, me ubico en una celda, ya me ubico en una celda. Clic derecho en la tabla dinámica, cualquier celda de ella, y le digo actualizar. Ya hay datos, entonces me va a decir, ¿desea reemplazar? Sí. Y miren, de manera tan sencilla como puede haber hecho la actualización. Muy bien. A ver, me indican si han podido llevar a cabo la actualización. Pueden agregar si desean algunos otros valores aquí, no hay ningún problema. Por ahora yo solamente le he puesto 2. Para poder actualizar su tabla dinámica, clic derecho, actualizar. Si les da un mensaje de sobreescritura, aceptan el mensaje nada más. ¿Por qué? Porque ya tenías una zona con datos, la cual tiene pues que acomodarse a los nuevos valores que se puedan estar obteniendo. Muy bien. Entonces, ahí tienen el porqué de trabajar con una tabla propiamente dicha, la cual alimente a tu tabla dinámica. Si lo trabajas con un rango, ya, puedes hacerlo. Pero ¿cuál es el detalle? Si quieres actualizar, vas a tener que recurrir a una selección manual. Y si son muchos valores, pues vas a tener que ser más cuidadoso con esa selección. Bien, ahora, entonces si tengo esta muestra, miren, vamos a hacer algo. Vamos a poner otra tabla dinámica aquí para el mismo ejercicio, pero diferente distribución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me voy a ubicar en la celda B de bueno 20 y reitero el paso. Vas a insertar en el grupo tablas, le das clic al icono de tabla dinámica. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama TBL subguión intro. Ya le he marcado la celda B de bueno 20 para que se ubique ahí. Listo. Sin ningún problema se pueden colocar varias tablas dinámicas en una misma hoja siempre y cuando ambas no se molesten, no se estorben. Por eso dejas algunas pilas entre cada una. Luego, a ver, voy a mover el producto a la zona de filas. Igualmente el vendedor a la zona de filas. Y pueden tener otra muestra de lo que es la tabla. Un poco más compacta, organizada por el producto, tal cual lo indicaría el rótulo del ejercicio, pero si ustedes mueven, mira, el vendedor podría ir antes de producto también, no hay problema.
es cuestión de distribución. Entonces, por ahora, el producto lo voy a dejar primero, producto vendedor, y luego voy a llevar lo que es la cantidad a la zona de valores. ¿Cómo le cambiaba para que sea la función de un conteo? Clic derecho, resumir valores por recuento. Bien, y tengo otra apariencia de lo que es el mismo ejercicio. Esta es una tabla doble entrada y esta es una tabla para poder mostrar o ocultar valores también. En esta tabla también van a ser parte integrante los subtotales. Aquí, por ejemplo, arroz 21, eso sería subtotal. Y también tiene el total, pero mostrado a nivel columna. Bien, entonces con ello puedo cerrar aquí. Recuerden, primero llevas el producto, luego el vendedor. ¿A dónde? A la zona de filas. La cantidad a la zona de valores. Bien, y luego hacemos el mismo trabajo que arriba, ¿no? Vamos a colocarle básicamente aquí tabla 02. En lugar de cuenta de cantidad, le vamos a poner conteo. Desde lo que es diseño le voy a elegir un estilo. Por ejemplo, dentro de oscuro le voy a dar este modelo. Ustedes pueden elegir el que gusten, no hay problema. Me voy a ubicar en una celda que tiene el relleno para el formato de la hoja y voy a copiar el formato desde la ficha inicio a esas celdas que están quedándome blancas. Ya está. Y por ahora tendríamos dos tablas dinámicas, apariencias diferentes, pero si se dan cuenta de qué depende esa apariencia, de cómo ustedes distribuyan, muevan, coloquen los campos. Muy bien, a ver, me indican si tenemos las dos tablas. Bien. Ahora miren, a esto le vamos a agregar ya también pensando en lo que es parte de lo que debemos hablar también ahora que tenemos otro archivo que es generación de dashboards, paneles de control. Vamos a hacer un panel de control muy básico, pero para ello, ¿quién va a intervenir? Elementos que me da la propia tabla dinámica. Entonces, ubíquense dentro de la tabla 1, la primera de las apariencias que tenemos. Se van a ir en este caso por las opciones de la tabla dinámica, van a ir a la ficha analizar o análisis si lo tuviesen así.
Aquí en analizar vamos a ir por el grupo herramientas. Bien, grupo herramientas y la opción de gráfico dinámico. Bien, opción de gráfico dinámico. Simplemente aquí le damos un clic en gráfico dinámico y como un Excel básico, miren, ventana para insertar gráfico, vamos a trabajar la categoría de columnas, subcategoría, la cuarta subcategoría, columna agrupada 3D, y con ello le vamos a indicar aceptar. Vamos a tener nuestro gráfico dinámico. Diferencia del gráfico dinámico con uno básico, ¿ya? Es muy puntual, ¿ya? Es muy puntual. En el gráfico básico tienen un más, un pincel y un embudo por aquí. Pero en el caso de un gráfico dinámico, los filtros están dentro. Miren vendedor, miren producto. Bien, entonces opciones básicas más pincel, embudo. Gráfico dinámico, internamente está el filtrado. Ahora le podemos agregar también aquí algunos detalles con el más. Le voy a habilitar título del gráfico. Le vamos a poner ejemplo de introducción. Ahí está. Vamos a ponerle también con el pincel un estilo. El tercer estilo ya es para trabajar un poco más rápido. Y adicional, vamos en este caso también yendo a la tabla dinámica, a la primera, ya, yendo a la tabla dinámica, vamos a ubicarnos dentro de analizar, ya, vamos a ubicarnos dentro de analizar, y vamos a ubicar al centro más o menos, perdón, el grupo filtrar, y aquí tienen ustedes insertar segmentación de datos e insertar escala de tiempo.
Bien, segmentación de datos y escala de tiempo. Ojo, la escala de tiempo trabaja para las versiones de Office 2013 hacia arriba. Si tenemos versiones inferiores, no tenemos la posibilidad de trabajar escala de tiempo. Para versiones superiores, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Versiones superiores no hay ningún problema. Ahora, vamos a darle a insertar segmentación de datos y aquí vamos a indicarle por el producto y por el vendedor, que son dos campos que habíamos utilizado. Bien, por el producto y por el vendedor, dos campos que habíamos utilizado. Si aceptamos, les van a salir dos especies de formas con botones dentro. Bien, estos los vamos a ir ubicando. Por ejemplo, el vendedor lo voy a colocar al lado derecho de mi gráfico. Le voy a tratar de dar la misma dimensión en alto y ancho. ¿Ya? Ahí ya cada uno está en sus máquinas, entonces eso lo puede hacer mucho más perfecto. Y luego el producto, miren, el producto lo voy a ubicar por la parte de abajo, pero voy a utilizar las herramientas de segmentación. Con esas herramientas de segmentación voy a hacer que esto sea más ancho. ¿Ya? Voy a hacer que esto sea más ancho. ¿De qué manera? Me voy a segmentación y aquí en segmentación hay un grupo llamado botones. Este grupo tiene en este caso la opción de columnas. Por aquí le voy a cambiar, dice una. A ver, por ahora le voy a poner cuántos productos son. 3, 6, 7. Le voy a aumentar a 7. Y con ello ya le doy más ancho, tratando de más o menos establecer un modelo. Ahí está. Le reduzco también el alto. Suficiente. Bien. De tal manera que se pueda notar que con segmentadores y gráfico dinámico podemos elaborar sin mayor problema un pequeño panel de control. Muy bien. A ver, me indican si lo tenemos. Básicamente es el gráfico, segmentadores de vendedor y producto. El de producto, recuerden, segmentación en botones, columna 7. ¿Por qué le he puesto 7? Porque tengo 7 columnas. Si hubieran habido de repente 9, le hubiera puesto 9.
Bien, y también se le puede personalizar adecuando el color. Por ejemplo, mis datos han salido de esta tabla ya, entonces al vendedor en segmentación también tiene aquí estilos. Le voy a tratar de dar un tono semejante a lo que es mi tabla, igual a este de aquí, segmentación, estilos, y le doy el tono. Bien, ahora de repente, profesor, pero me queda mucho espacio. Bien, me queda mucho espacio por aquí, entonces eso lo podemos subsanar. Bien, ¿cómo? En el vendedor, dentro de lo que es segmentación, donde estaba columnas, tienen también el alto y el ancho. Vamos a irle aumentando un poco el alto. Miren, hasta 1 centímetro puede ser sin que salga la barra de desplazamiento vertical. ¿Ya? Sin que salga la barra de desplazamiento vertical, porque eso ya nos modificaría el modelo. Muy bien, entonces solamente el alto 1 centímetro. Y bueno, ya para que esto quede un poco más parejo, mire, el gráfico también tiene sus propias opciones. Dentro de ellas una es formato. Entonces puedo recurrir aquí a formato para utilizar estilos de forma, el contorno, darle uno naranja, pero tratar de que sea el propio tono de color con respecto a mis segmentadores. Bien, entonces a ver, si con ese quizás ya está. Pero eso ya es más que nada apariencia. Ese ya es ver tu producto final. Bien, con la ayuda de la tecla Shift o de la tecla Control pueden seleccionar los tres elementos, el gráfico y los dos segmentadores. Damos clic derecho, agrupar y agrupar. Bien, seleccionamos con la ayuda de Shift o de Control los tres elementos. Con el clic derecho podemos decirle agrupar e internamente nuevamente agrupar también. De tal manera que esto ahora lo pueden mover ustedes como una sola unidad, un solo bloque. Bien, y bueno, ¿cuál es la ventaja también del uso de segmentadores? ¿No? Si nosotros damos clic, por ejemplo, a ver, quiero ver Andrés. Miren, Andrés, ahí tienen su filtro. Que vende, en este caso, pues, arroz, harina, leche, mantequilla. Si de Andrés solamente quieres comparar entre arroz y mantequilla, entonces arroz, presiono control y marco también mantequilla. Si quieres comparar con algún otro vendedor más, entonces igualmente con la tecla control lo marcas y eso se puede estar notando. Bien,
De todas maneras, aquí en los segmentadores ustedes tienen la posibilidad de trabajar con este borrado de filtro, teniendo en cuenta que lo que hagan en el segmentador le afecta a la tabla. Lo que se hace en el segmentador afecta también a lo que es el propio gráfico. Ahí todo está enlazado, pero solamente a la tabla 1, porque la tabla 2 no ha tenido variantes, ¿no? Entonces, si yo quisiera que la tabla 2 tenga también influencia de esto que estoy trabajando aquí, tendría que trabajar con lo que es el elemento de conexión de informes. ¿Ya? Elemento de conexión de informes. ¿Dónde está ello? Mira, a pesar de que este elemento ya lo he agrupado, pero también me puede servir, si yo doy un clic nuevamente aquí en el vendedor, lo marca individualmente. Si le doy clic derecho, aquí se podría trabajar conexiones de informes. Y miren, dice tabla dinámica 2, era la segunda tabla. Entonces, si yo marco aquí, para la tabla dinámica 2 y acepto, aquí ya también eso va a ser extensivo a la propia tabla 2. En el producto puedo hacerlo igual, selecciono el producto, clic derecho, conexiones de informes y puedo asociar con la tabla dinámica 2. Miren cómo cambia. Entonces lo que estoy haciendo ahora es que ambas tablas sean influidas por el mismo segmentador. Tener en cuenta que ambas tablas parten de la misma fuente de datos, ¿no? Entonces es posible. Si fueran tablas diferentes, alimentadas por datos diferentes, entonces no sería pues dable un segmentador que controle todo. Bien, entonces para poder trabajar lo que es la conexión de informes, que un segmentador puede hacer extensivo a varias tablas, siempre y cuando tengan un mismo origen, sobre el segmentador, clic derecho, conexiones de informes y marcas aquella tabla con la cual quieres crear el enlace. Muy bien. A ver, me indican si lo tenemos, por favor. Ya de aquí estamos dando el pie también para nuestro archivo que deberíamos trabajar ahora de tablas dinámicas, haciendo lo que es un pequeño panel de control. Digo pequeño porque hay muchas más herramientas que se pueden trabajar aquí, incluso cuadros de texto, elementos de tipo cuadros de texto también, que son los WordArt para títulos con letras y cierto formato, ¿no? Bien, ahora ya que he probado el segmentador, le voy a quitar el filtro solamente con la X del embudito y todo se va a restaurar, ¿no? El filtrado que había hecho se va a restaurar.
Muy bien. A ver, vamos a ir a la hoja de B de ejercicios y vamos a reiterar en parte la creación de una tabla para luego ver en la hoja de ejercicios lo que corresponde a el ejercicio número 2 sobre todo, porque ese también es algo particular que hay dentro de las tablas dinámicas. Bien, entonces, a ver, miren, si yo me voy por aquí, en B de ejercicios, me ubico en una celda, me iba por insertar en tablas, le decía tabla. O si no, también puedes presionar su acceso directo que es control Q. Bien, control Q. Está el área, la tabla tiene encabezados, listo, acepto. Ahora, sale también lo que es diseño en la cinta de opciones. Le voy a modificar lo que es el nombre de la tabla. Le voy a poner TBL subguión ejercicios. En TBL subguión ejercicios. Una vez que le coloco ello, vamos a ver aquí en ejercicios, a ver, el ejercicio 2 que tiene algo bastante particular. Ya dice calcular el 15% de las ventas de cada mes. Esto sería muy fácil si yo me voy a insertar, le digo tablas, la tabla dinámica. Tabla o rango es TBL ejercicios. La celda ya la tengo. Bien, la había marcado. Sería tan simple de jalar el mes a filas y el total a lo que son valores. Pero ¿cuál es el detalle? Que aquí te pide el 15% y acá hablamos de una sumatoria del total, pero en base a un 100%. Entonces lo que tenemos que hacer es algún cálculo. ¿Para qué? Para que se torne al trabajo de el 15% literal. Entonces, ¿cómo voy a conseguir ello? ¿Ya? ¿Cómo voy a conseguir ello? Miren, yo por un momento voy a sacar estos valores por aquí, los voy a copiar y pegar y le voy a indicar. Esto va a ser igual la cantidad por 15%. Estos son los valores que yo debería obtener. ¿Ya? Lo estoy sacando un momento para poder ejemplificar, para poder ver a qué tengo que llegar. Pero no va a ser tan simple como lo que acabo de hacer. Sacar hacia un lado los datos y en una columna adicional pues hacer el cálculo respectivo. No. En este caso lo que voy a hacer es que esto salga pero en la tabla partiendo del campo del total. ¿Ya? Entonces, me voy a ubicar en mi área de datos de la tabla dinámica. Me voy a ir a analizar. Ya, me voy a ir a analizar. Aquí vamos a encontrar un campo llamado cálculos, o perdón, un grupo llamado cálculos. Vamos a ingresar,
van a encontrar una opción, campos, elementos y conjuntos. Vamos a seguir ingresando. Y luego van a encontrar lo que corresponde a campo calculado. Bien, entre que yo voy ingresando, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, tener en cuenta esta opción de campo calculado efectivamente te permite elaborar un cálculo, pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el criterio? ¿Ya? ¿Cuál es el criterio? Que nosotros vamos a tener en referencia, ¿ya? Vamos a tener en referencia operaciones cortas para utilizar esta parte de creación de los campos calculados. ¿Por qué? Una operación con función, incluso, mira, utilizando un sí básico, si yo lo hago en un campo calculado, no te va a trabajar bien. De repente la parte verdadera, pero la parte falsa no. Entonces el campo calculado está diseñado para operaciones cortas. ¿Qué pasa si yo tengo una operación más grande? En este caso ya Excel tiene otros complementos para poder ayudarte con ello. Bien, pero por ahora campo calculado es un cálculo sencillo. ¿Ya? Es un cálculo sencillo. Entonces ingreso a campo calculado, aquí en nombre le voy a decir 15% del total. Ya, 15% del total. Debajo hay una parte de fórmula, me voy a quedar solamente con el igual, le voy a indicar el total multiplicado por 15%. Una operación sencilla, una operación corta. Total multiplicado por 15%. Si a ello le indico aceptar, miren, tengo una nueva columna y los datos son los concordantes con el dato auxiliar, el dato de prueba que tengo. Muy bien. Entonces, analizar cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, le das un nombre, planteas una operación y aceptas nada más. Esto de aquí ya estaría como prueba, simplemente lo voy a borrar y voy a copiar formato para restaurar la zona. Igualmente aquí abajo voy a restaurar la zona, ya está. En etiquetas de fila le vamos a poner meses. Voy a mostrar, clic derecho, mostrar lista de campos. El total no va a salir, entonces le puedo quitar el total y solamente que quede el 15%. Bien, y le voy a renombrar a esta zona aquí, 15% del total. Me manda un error, dice tabla, el nombre de tabla dinámica ya existe. Es que en este caso, este nombre, donde aparece en los campos, miren, en los campos aparece aquí 15% del total. No le puedo poner ese nombre. Entonces, si le pongo nada más 15% total, ya es otra cosa y sí me deja trabajar. Bien, porque el nombre ya existe. Entonces, no te acepto un duplicado. Hace el pensamiento de que estás queriendo trabajar uno de los campos que está ahí adentro.
Bien, ahora sí cerraría yo esta parte y nada más le doy diseño. Trabajo con lo que son estilos, arreglo formato, puedo ir a analizar, le digo gráfico dinámico. Por tener rótulos y una cantidad puedo utilizar hasta un circular. Voy a poner el segundo modelo. Ahí está. Con el pincel le voy a poner también formato aquí. El tercer estilo. Voy a utilizar el más. La leyenda la voy a mandar a la parte inferior. Las etiquetas de datos le voy a decir extremo externo. Y aquí en el total le voy a cambiar ejercicio 02. Bien, ejercicio 02. Y ya está. Ya tendría ahí mi modelo también. Para saber a qué sector corresponde cada etiqueta, bueno, con el más, etiquetas de datos, la flechita, más opciones. ¿Qué le voy a agregar cuando aparece el panel para el formato a través de más opciones? La clave de leyenda. ¿Ya? La clave de leyenda. Esa clave de leyenda, si ustedes se fijan al gráfico, las etiquetas, le sale el referente del tono del sector al cual pertenece. Bien, se le puede dar un poco más de tamaño, no hay problema. Y desde la tabla, mira, le voy a decir analizar segmentación de datos por el mes. Esos meses los voy a llevar aquí al lado derecho. Voy a darle clic derecho a este recuadro, a este segmentador. Desde configuración para la segmentación, le voy a quitar la cabecera, deshabilito mostrar encabezado. Bien, clic derecho en el segmentador, configuración al final. En la ventana mostrar encabezado lo desactivas, suficiente, y le doy más alto. Bien, tratamos de que no aparezca la barra de desplazamiento vertical. Y ya terminamos dándole formato para lo que es el segmentador. Y en el gráfico, el borde o el contorno nada más se lo voy a cambiar también. Ya está. Selecciono ambos con el apoyo de la tecla Control o Shift, clic derecho y agrupar, agrupar. Bien, ahí lo agrupamos. De tal manera que esto se pueda mover como una sola unidad y es un ejemplo también de un pequeño panel de control, pero jugando con las propiedades ahora del segmentador. ¿Con cuál de sus propiedades? Básicamente la que es el encabezado, ¿no? Mostrar encabezado.
Muy bien. Y a ver, miren, rápidamente el planteamiento de la primera ejemplificación dice cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Me voy a ubicar unas filas más abajo, por ejemplo en la celda B de bueno 32. Voy a decirle insertar la tabla dinámica. En este caso parten de la TBL ejercicios. Y es cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Entonces necesito el mes, el producto también, la cantidad y el total. Cantidad de productos vendidos por mes. En la columna de la cantidad, clic derecho, resumir con qué función, recuento o cuenta. Y lo que es el total queda normal como está la parte de la sumatoria. Cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Bien, aquí, profesor, he visto que usted ha jalado el mes y el producto hacia filas, la cantidad y el total hacia valores. Pero ¿qué de este valores que hay aquí arriba, no? Este de aquí ha salido por sí solo al momento de jalar en la zona de valores uno de los campos. Entonces, si algo adicional se coloca, no hay problema. Lo dejamos que se adecue. Bien, lo dejamos que se adecue. ¿Listo? Ahora, bueno, ¿cuál va a ser el detalle aquí sobre todo? Darle en la zona de la suma del total clic derecho, indicarle el formato de número, porque esto hace referencia a factor económico, ¿no? Entonces le voy a poner contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Ya está. De repente hasta la propia columna C la puedo centrar. Y luego ya vamos a un poco más de personalización, ¿no? Por ejemplo, mes slash producto. Cantidad de productos. Y simplemente aquí total. No le puedo dar ese nombre porque ya lo trabaja, entonces totales. Bien. Listo. Completo un modelo para su estilo de diseño de la tabla. Y ya después sería suficiente agregarle un gráfico, trabajar segmentadores, al igual que lo hemos visto en este ejercicio, en el 2 y en el ejercicio de intro. Pero hacer paneles de control, por ahora tienen una idea, utilizando aquí en solamente segmentadores gráfico, igualmente lo hice aquí, ¿no? Segmentadores gráfico. ¿Hay otros elementos? Sí, sí los hay, pero por ahora para tener la noción de lo que estamos trabajando. Muy bien. Ahora, bueno, debíamos haber visto el día de hoy también el archivo de sesión 5 sobre tablas dinámicas y dashboards. Lo que estoy haciéndole referencia en este archivo 4 justamente es la idea de un dashboard, un panel de control. Bien, y aquí justamente en el menú les indica, ¿no? Para hacer un panel de control hay personalización de por medio. Hay los que son más complejos, es más personalización, pero ello que implica que utilice segmentadores, gráfico dinámico, formas, cuadros de texto, textos de WordArt. De tal manera, si esta es mi tabla dinámica, este por aquí también es un pequeño muestreo de panel de control. Bien, en la próxima sesión nosotros vamos a utilizar el área de datos. Hay un rótulo para armar la tabla y también para que podamos armar el panel de control. Bien, pero por ahora la idea ya la tienen, la estamos esquematizando. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto. Agradecer su participación en la clase y nos vemos en nuestra siguiente sesión, ello el día sábado. Bien, que tengan todos buenas noches.